Saludos. Titulamos este vídeo La fuente y el ser humano. Ubicación cósmica, cosmos, tierra. Toroide número 95. Hacemos este vídeo a fecha de 12 de abril del año 2021 en situación de ataque dimensional de la oscuridad. Nosotros creemos que en muchas personas ya se ha producido una separación sin retorno, una separación entre humanos, amigos y familiares. Y eso nosotros lo estamos sintiendo en nuestra propia experiencia cercana. Y también en este ataque y en esta fecha nos parece a nosotros observar una lucha silenciosa, pero que también la luz puede estar interviniendo. Entonces, este vídeo que vamos a hacer, pues es un vídeo más bien teórico, con una cierta parte especulativa, pero sobre todo basada en todo el esquema general. Todo el esquema general que nosotros creemos que tiene una unidad y tiene una coherencia, y realmente nosotros siempre estamos contando lo mismo. Siempre, pero de diferentes formas. Por eso confiamos en que algunas personas pues capten la esencia de este modelo, bajen los vídeos que consideren importantes, porque realmente nosotros no encontramos en la red internet pues esta información que nosotros estamos liberando y compartiendo. Este vídeo, como decimos, sobre todo procura que la persona realice un centramiento vital en esta situación. Y también este vídeo supone una advertencia para los humanos que estén con ciertas actitudes dubitativas, creyendo que a lo mejor una posible acción no va a tener una repercusión, y la va a tener de modo importantísimo. Por tanto, este vídeo tiene una acción de advertencia, pero también de empoderamiento, porque creemos que estamos compartiendo la real dignidad del ser humano y su real importancia como centro de esta dimensión, por mucho que esta entidad oscura que nosotros designamos como Lucian pues lo muestre todo al revés y muestre totalmente al ser humano como una oveja totalmente desempoderada. Lamentablemente observamos que una mayoría pues están seducidos, hipnotizados por esta entidad. Por tanto, nosotros en este vídeo, estos son los principios que vamos a ir queriendo comunicar, y este es el guión que vamos a ir desarrollando. Un punto número 1 pues sería, como su título indica, pues mostrar la ubicación de la fuente en sí misma y en nuestra dimensión, porque son dos aspectos distintos. También hablar de la ubicación del ser humano pues en este modelo, que como decimos tiene el ser humano un lugar central. Un punto tercero, pues recordar, porque esto sería también algo recordatorio de vídeos anteriores, recordar la acción de la oscuridad, que simplemente esa acción pues es una acción de supervivencia, es decir, para ella seguir manteniéndose, y para eso tiene que parasitar, es una supervivencia parasitaria. Un punto 4, pues mostrar lo que nosotros consideramos que debe ser la prioridad humana, sobre todo en este ataque de la oscuridad, que simplemente la prioridad humana pues consistiría en mantener su propia humanidad, porque nos están deshumanizando. Y un punto final, vamos a presentar una metáfora del funcionamiento cósmico a modo de advertencia de lo difícil o imposible que resulta subir de dimensión
cuando se ha bajado, y eso en relación con nuestro momento actual, porque estamos convencidos que muchos humanos pues van a bajar, lamentablemente, seducidos por Lucian, van a bajar de dimensión. Entonces esto sería a modo de advertencia, pero razonada y con argumentos. Entonces, nosotros, en realidad, también una cosa importante, una cuestión importante, después de haber hablado de los planetas que pertenecen a una infradimensión, a la influencia de una infradimensión, pues también queremos clarificar las ubicaciones, como decimos, de la fuente del ser humano y de la infradimensión en el modelo Cosmos Tierra Toroide, porque ya algunos pues sabrán que, por ejemplo, en relación con la infradimensión estaría aquí en una corteza exterior, en la parte marrón. Nosotros decimos el ser humano pues estaría ubicado pisando este suelo que es cóncavo, y levantando la vista pues vería el cielo convexo. Pero también está este modelo para poner una generalidad en que estaría un centro aquí con la figura del doble tetraedro insertado, que nosotros decimos que realmente no tendría forma física. Esto sería lo sutil de lo sutil, invisible e imperceptible, pero que está actuando precisamente, tiene que ser lo sutil de sutil, imperceptible, porque está en una dimensión superior. Aquí estaría la acción de la fuente, y después vendría aquí en este esquema pues el toroide de las estrellas. Dentro de ellos, dentro de aquí también estarían los planetas, como ya sabemos, después el esferoide cielo, y después el esferoide cóncavo, y finalmente la corteza infradimensional. Pero esto da lugar a equivocación, porque la persona puede pensar que estos esferoides, como son las estrellas, los planetas y el cielo, pues están más cerca de la fuente que el esferoide cóncavo y el ser humano. Y eso es lo que nosotros queremos en este vídeo, pues mostrar la real ubicación, y de que este esquema hemos tenido que realizarlo así porque todo tiene que partir de un centro, pero para que la persona entienda que no debe entenderse la proximidad a la fuente en estos esferoides que están más cerca de ella. No, así no es esta realidad. Y por eso queremos ubicar realmente al ser humano en este modelo, podemos decir. Entonces, la ubicación de la fuente. Entonces decimos que la fuente es lo sutil de lo sutil, y que en relación consigo misma está en todas las partes de la creación. Eso es el dicho de que Dios está en todas partes, y eso sí es real. Entonces está en todas partes y está de modo instantáneo y sin necesidad de desplazamiento, porque es la conciencia de las conciencias. Es una conciencia que podemos designar o calificar como inmóvil instantánea. Ella no tiene que moverse, ella ya ha realizado la creación, y esta conciencia inmóvil pues está, porque también la persona puede decir, bueno, pues está, como dijésemos así, en otra dimensión. No, está en el espacio y en el tiempo, en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Pero, y esto es importantísimo, pero sin estar limitada ni por el espacio ni por el tiempo, porque ella es la que crea el espacio y el tiempo. Entonces, y ahora, cuando hablamos de la ubicación del ser humano, ya hemos hablado de la ubicación de esta fuente, que sería que está en todas partes. En cambio, cuando hablamos de la ubicación del ser humano, ya tenemos que hablar de la creación, y la creación, en cambio, pues comienza y gira en torno a un punto central de la fuente. Ahora, este punto central de la fuente está en relación con la creación y no está en relación con la fuente, porque la fuente no posee centro. La fuente es la totalidad. Entonces, esta diferencia hay que establecerla. Porque evidentemente en la creación y en el ser humano pues sí existe un punto central, desde ahí donde se proyecta la fuente. Pero la fuente misma pues no tiene ese centro. La fuente está en la totalidad desde el principio y por encima del espacio y del tiempo. Entonces, recordando todos estos conceptos, ya para centrarnos precisamente en la ubicación de la fuente y del ser humano, tenemos que decir que la creación comienza en un punto central. Ella sí comienza en un punto central.
Pero la fuente no, la fuente está desde siempre en todo. Entonces comienza en un punto central que se dualiza, porque toda manifestación tiene que ser dual, se dualiza en dos vórtices polos que venimos mucho tiempo compartiendo. Y en ese punto central que crea, separa, porque crear es lo mismo que separar, ya lo hemos expuesto este concepto. Cuando la fuente crea, en realidad es que separa de sí misma. Entonces, de ese punto central crea y separa los dos vórtices polos. Y entonces, en relación con la creación, ahí es donde se encuentra la fuente, en relación con su creación-manifestación, pero no en relación consigo misma. En relación consigo misma la fuente está en todo. Y en el centro separador de todos los toroides. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los dos vórtices iniciales creativos. Entonces, en este punto central imperceptible es donde, en relación con la creación, la fuente pues se puede considerar que está aquí creando esos dos vórtices. Lo hemos colocado ahora en sentido horizontal. Y por tanto, no solo en estos dos vórtices iniciales, sino en todo el centro de todos los toroides. Aquí tenemos el toroide ártico-antártico de la Tierra, el toroide Sol-Luna, y si tienen que ir uno a continuación de otro en sentido perpendicular, y el Polaris Cruz de Sur. Bien, pues en el centro de todos, pues es donde está realmente en relación con la creación la fuente emitiendo, pero en relación consigo misma, la fuente realmente está en la totalidad y no estaría ahí limitada. Esto es una sutil diferencia, pero que consideramos importante destacar. Entonces, la fuente, para realizar su máxima creación y a su propia semejanza, pues realizó una estructura cósmica de equilibrio, esto en el inicio, una estructura cósmica que permitiera al centro de su creación, que es el ser humano es el centro de la creación, que permitiera al centro de su creación, que es el ser humano, pues tener un grado de independencia, para poder tener libre albedrío y por tanto ser una auténtica creación, porque si no sería la fuente en sí misma. Ahora bien, esa creación necesaria de ese libre albedrío, pues ya recordamos que lo que ocasionó fue la pérdida precisamente de ese justo equilibrio inicial. Y por tanto eso llevó a la creación de nuestra dimensión, que nosotros decimos que es una dimensión secundaria y provisional. En esta dimensión pues se encuentra la lucha parasitación de la oscuridad. Y nosotros hemos puesto dominio exterior, destacando la palabra exterior, porque exteriormente lleva las de ganar Lucian, podemos decir. Entonces sería la lucha de la oscuridad, pero también de la luz. Y la luz estaría en el dominio interior, es decir, en nuestra propia conciencia. Y aquí pues están viendo pues, lo que podría ser un punto inicial creativo, una caída aquí, y ahora en esta caída precisamente Lucian pues lo que pretende y está haciendo, como en esta película Matrix, es poner al ser humano reducido totalmente, aunque él no se dé cuenta, para estar parasitándolo realmente. Y esa es su acción desde siempre. Entonces, esta estructura cósmica que decimos, pues se realiza y lo recordamos mediante una plantilla básica de 6 pasos, los 6 pasos creativos, que también está aquí en la flor de la vida. Entonces, estos 6 pasos creativos se repiten de forma dual, porque todo lo que se manifiesta tiene que ser dual, pero también trinitaria, porque en la dualidad siempre está la Trinidad, siempre está el tercer eje, no se puede prescindir de él. Y entonces esto es lo que ocasiona toda la realidad. Y el ser humano, ¿dónde se encontrará? Que estamos ubicándolo, pues en el centro de la creación. ¿Y dónde sería eso? Pues sería entre una dualidad o dos vórtices polos, es decir, entre los dos vórtices polos, que esto sería precisamente los dos vórtices polos iniciales. Pues entonces, es de la fuente creativa, como ya venimos tiempo compartiendo, estos dos vórtices para empezar su creación, pues después de unos 6 pasos, pues entonces esta estructura hace que el ser humano aquí, pero ya más alejado evidentemente para poder tener independencia, pues se encuentre en una forma semejante aquí, en una dualidad. Entonces, ¿cuál sería aquí la dualidad? Pues la dualidad, y en concreto en el cosmos, pues sería estar en medio de los dos esferoides, del esferoide cóncavo y del esferoide convexo. Por tanto, aquí, después de los 6 pasos, significaría entonces una prolongación fractal de este punto inicial, de la creación de la fuente. Por tanto, nosotros somos aquí el centro de equilibrio de nuestra dimensión. Y esos dos polos, podemos decirlo, en un triángulo femenino y uno masculino, y nosotros entre medios de ellos dos,
pues ahí es donde está el centro de equilibrio realmente. Y nosotros estamos ahí, y ahí es donde realmente la fuente está sobre todo pulsando para mantener esta creación. Esta es la ubicación del ser humano. Entonces, y de este modo más concreto, la ubicación del ser humano y de la fuente en la creación, pues estaría, como decimos, en el centro de separación del esferoide cóncavo y el esferoide convexo. Es decir, aquí son dos cortes simplificados al máximo en dos esferoides. Como ya saben, en un corte ecuatorial, pues en rojo sería el esferoide convexo cielo y el azul el esferoide cóncavo suelo, y después estaría la corteza infradimensional, que ahora la dejamos de lado. Entonces, en el centro de separación entre los dos esferoides, ahí es donde estaría el ser humano y estaría también la fuente. Y esto es equivalente exactamente a la vesica Piscis que tenemos aquí. Como estamos viendo, dos esferoides, el primer paso de la flor de la vida está la vesica Piscis. Pues esto es semejante a esto que estamos diciendo nosotros. ¿Y cómo se concreta en nuestra vida diaria y nuestra percepción diaria aquí? Pues, por ejemplo, aquí en una visión, por ejemplo, de una persona oteando el horizonte aquí en una playa, entonces en que está el esferoide suelo, que es que pisa, y el esferoide cielo, que es todo a partir de la línea del horizonte. Pues entonces en la línea del horizonte, ¿sí?, es donde sería equivalente al punto de separación de los dos esferoides, o la vesica Piscis que los separa. Entonces, para que vean, cuando una persona perciba el horizonte, que se percibe recto, pero que realmente no quiere decir que la Tierra sea recta ni plana, porque esto la rectitud es un equilibrio entre los dos, sencillamente un equilibrio electromagnético, pues entonces aquí, en este punto de separación del cielo y de la Tierra, pues es donde podemos decir que podemos ubicar la auténtica ubicación de la fuente y del ser humano, en el centro de separación del esferoide cóncavo y del esferoide convexo. Entonces, volvemos a hacer esta puntualización necesaria para que no se confunda, porque aquí está la simplificación que decimos que está entre estos dos esferoides, pero si vemos esta imagen, la hemos colocado así, y es necesario que se coloque así para que se vea que todo va alrededor de un centro, que sería el centro creativo. Pero no quiere decir que las estrellas o el cielo con el sol pues estén más cerca de la fuente que, por ejemplo, el ser humano que está aquí. No quiere decir, ya lo hemos explicado. Donde está realmente la fuente emitiendo y el ser humano es entre la separación polar de la primera dualidad, que sería en medio de esos dos esferoides. Entonces, simplificamos diciendo que en la creación, la fuente y el ser humano se encuentran en el centro de separación del esferoide cóncavo y del esferoide convexo. Nos convenía puntualizar esto para que no exista confusionismo. Y entonces, un punto tercero, hemos dicho cuál es la acción de la oscuridad. Pues simplemente una supervivencia parasitaria, porque la cabeza de la oscuridad que tenemos aquí, le damos el nombre de Lucian, que tiene aquí a una entidad, a un humano, y ella no es humano, pues ella para sobrevivir y permanecer en su posición prominente dentro de su infradimensión y de la nuestra incluso, pues tiene que parasitar al ser humano y evitar su crecimiento, ascensión. Y lo hemos expuesto en otro vídeo diciendo que aquí, por ejemplo, en la cebolla, las distintas capas de la cebolla, Lucian estaría al final y nosotros estaríamos al principio, y él tiene que parasitar esta energía y al mismo tiempo evitar que nosotros sigamos creciendo, porque si seguimos creciendo, evidentemente desde el interior y ascendiendo, pues él irá cada vez más hacia el exterior, hacia la inconsciencia, y él, como ha sido el primer caído y el más inteligente, pues por eso nos ataca realmente y nos vampiriza realmente. Y un punto 4, en este momento actual que estamos viviendo, nos ha parecido importante decir cuál debe ser la prioridad humana. Pues la prioridad humana debe ser sencillamente pues mantener su humanidad que se lo va dictando su conciencia, porque simplemente manteniendo lo que la fuente nos da de nacimiento, pues eso nos hace ascender. Y eso significa sencillamente ser lo que ya somos en nuestro interior y no dejarnos pervertir. Porque nosotros estamos en la justa verticalidad, de la fuente, la persona apoyada
en el suelo cóncavo, pues está totalmente vertical, a diferencia de todo el reino animal, que es un reino involutivo. Y su propio diseño físico, como sus fosas nasales que estamos viendo aquí, para que vean también lo importante que es el éter, pues están en sentido también para tomar el ascenso vertical del éter cuando llega a la Tierra y después vuelve a subir. Por eso tiene esta disposición las fosas nasales, porque entonces simplemente respirando y viviendo con respecto a su conciencia, pues él va e iría ascendiendo. Entonces, esto es la simplicidad de la fuente realmente, nos lo ha dado todo y tenemos que ser fieles a defender nuestro interior y nuestro cuerpo físico al máximo, pero si es necesario, pues para que no nos contaminen el alma, pues renunciar incluso al cuerpo físico realmente, porque el cuerpo etérico será lo que realmente nos haga estar en el lugar que nos corresponde. Y entonces todo esto que estamos diciendo y todo nuestro modelo, pues en realidad es una simplicidad, porque la fuente es simple y la simplicidad se opone a la complejidad demoníaca que tenemos aquí. La complejidad demoníaca, pues fíjense lo distinto que es, un montón de símbolos, la luna más clara o el sol, diferente subir, bajar, un tercer ojo, una estrella de 5 puntas, etcétera, etcétera. Esto es la complejidad demoníaca para comer la mente del ser humano ingenuo, realmente. Y así es todo lo establecido, toda la ciencia establecida aquí. Vamos a terminar aquí con una metáfora del funcionamiento cósmico. Recomendamos que la persona que quiera ver, pues vea este vídeo, Levitación Magnética Peonza en Campana de Vacío, de Cienciabit, Ciencia y Tecnología, que es un vídeo cortito, pero que a nosotros nos va a servir para manifestar lo importante que es nuestras decisiones actuales, porque si descendemos será dificilísimo o imposible ascender. Entonces aquí, pues el experimentador pues pone una peonza simplemente tomando la presión normal actual de la atmósfera y la pone a girar. Y entonces dura simplemente 10 segundos, como estamos aquí. Y aquí están viendo pues una bomba de vacío y una campana de vacío, que a continuación pues le va a colocar esa bomba, esta campana de vacío, y va a poner la bomba a funcionar, la bomba de vacío, para producir aquí un vacío, y de esta manera al producir este vacío pues quiere decir que este interior de la campana pues tendrá mucha menos presión que el exterior de la campana de la presión atmosférica. Y entonces la pone a rodar, la pone a bailar a esta peonza. ¿Y qué pasa? Que entonces en vez de 10 segundos, pues dura 1 minuto y 23 segundos, es decir, mucho más. ¿Y esto para qué lo traemos aquí? Pues para mostrar que en un nivel, dijésemos así, más etérico y más sutil como este, porque se ha quitado el aire, y al quitarse el aire el vacío no existe, pues entonces lo que existe aquí pues es, dijésemos así, una parte más etérica y más sutil, más libre, y entonces tiene mucha más potencia y dura mucho más el movimiento de la peonza. Pero entonces nosotros estamos aquí en el exterior, en nuestra justa dimensión. Ahora, ¿qué pasará si descendemos? Pues si descendemos, la presión, al igual que hemos visto que con la presión normal, pues para realmente muy pronto a esta peonza, pues si bajamos de nivel será descender. Y eso será un camino sin retorno, porque se producirá entonces una lentificación, como estamos viendo aquí, una mayor lentificación y una mayor inconsciencia. Y entonces eso es lo que nos muestra el reino animal. El reino animal es un reino descendido. Por eso está realmente inclinado, no tiene nuestra perpendicularidad. Incluso el gorila, que tiene que apoyarse en los nudillos, pues anda encorvado. Y entonces ahí significa que si se desciende, pues será dificilísimo volver, yo creo que imposible, porque Lucian, desde que descendió a la infradimensión, lleva intentando ciclos y ciclos ascender a nuestra dimensión y nunca lo consigue. Por tanto, esto lo decimos como advertencia de lo importante que es que la persona actúe con respecto a su conciencia y no se deje engañar, porque si desciende, la presión del éter, que es coherente con todo nuestro sistema de un empuje central que todo lo va cohesionando y separando, pues si desciende ese empuje del éter, pues te llevará a la infradimensión,
para siempre, eternamente, y después a la inconsciencia. Decimos esto como advertencia para el ser humano que no piense que no va a tener trascendencia su postura actual en este momento de ataque de la oscuridad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento y fortaleza.